Eh, yo he puesto un nombre acá para que así podamos agilizar. No significa que él solo puede llegar a contestar. Los demás panelistas levantan la mano y le damos el tiempo. Doctor Tim, ¿cómo explica lo de la mente y la carne? Voy a repetir. ¿Cómo explica lo de la mente y la carne? Siempre escuchamos que el cuerpo y la mente es una sola. Si lo separa, ¿es la muerte? ¿Otra vez le explico? No, está bien, Muchas está gracias. clarito. El Ha quedado problema es que impresionado la con la pregunta pregunta. está clara. La cuestión es la respuesta, pero yo tengo aquí los compañeros para corregir y agregar cosas. Mira, nosotros en primer lugar creemos que el ser humano es un todo indivisible y que no se puede separar el cuerpo del alma y espíritu o algo así. Entonces, nosotros, nuestra existencia es como un todo. Pero al mismo tiempo, la Biblia plantea muy claramente que el corazón, o sea, es la analogía que hacían en aquel entonces de la mente, es de donde salen las malas intenciones. Por ejemplo, en San Mateo 15, Marcos 7, diz que es del corazón que sale el adulterio, la fornicación, e assim por adelante. Interessante que em Jeremias capítulo, eu creio que é 31, se não estou equivocado ali, a profecia do novo pacto é colocar a lei em el coração. E en el sermão del monte, Jesus hace isso praticamente. Escuchaste que foi dito a los antigos que não podes fazer isto, e Jesus lo internaliza. Entonces, en ese sentido, si la santificación tiene que empezar en algún lugar, es en la mente. Y la mente es que va a cambiar la situación. O sea, es el centro de comando de nuestro organismo como un todo. Pero aún así, não é porque minha mente está em sintonia com Cristo que vou alcançar aquilo que se chama a herejia de la carne santa. Eu vou continuar com minha natureza pecaminosa, aunque eu controlo minha mente por la gracia de Deus e o poder do Espírito Santo. Gracias. Yo quiero hacer un corto comentario. Cuando a mí me hacen este tipo de preguntas, yo digo, quiero ver las preguntas media hora antes. En este caso, ellos son eruditos y no les di minutos ni siquiera para llegar a pensarlo. Doctor Ángel Guzmán, ¿hay enojo en el cielo? Jesús se enojó en el templo porque era semejante a nosotros o porque el enojo es parte del carácter de Dios. Vuelvo a repetir. ¿Jesús se enojó en el templo porque era semejante a nosotros o porque el enojo es parte del carácter de Dios? Miren, nosotros no podemos definir el carácter de Dios con el prisma del carácter de los seres humanos. Yo pienso que cuando Jesús reaccionó en el templo, y eso está en 2 evangelios, esa historia, Jesús tenía una indignación, una reacción hacia la actitud de Israel, la actitud de la gente en el templo, y es lo mismo que él siente en el cielo hoy hacia el pecado. La grandeza de Dios está que ese sentimiento de rechazo al pecado, él no lo extiende hacia el pecador. Y es posible para él que aunque él por naturaleza no es compatible con el pecado, y esa incompatibilidad es que se llama la ira o el enojo de Dios, esa reacción de Dios hacia la naturaleza pecaminosa, hacia el pecado mismo, pero Dios en algo que es, en mi punto de vista, extraordinario en la Biblia, alcanza al ser humano
y es posible salvar al ser humano, rescatar al ser humano. Aunque el ser humano es pecador, Dios puede lidiar con él a través de los méritos de Cristo, a través del sacrificio de la sangre purificadora de Cristo y de su amor infinito de rescatarnos de la condición de pecado. ¿Hay enojo en el cielo? Si enojo es la reacción de rechazo, de incompatibilidad de Dios con el pecado, si eso es a lo que tú te refieres como enojo, sí hay. Ira, lo llaman los profetas, pero enojo en el sentido de rencor, odio. Imagínense si Dios odiara y si Dios tuviera rencores, el Todopoderoso, nosotros ya no existiéramos por un caos. Entonces depende de cómo tú lo definas y hemos dado más o menos las directrices de cómo la Biblia visualiza ese rechazo de Dios hacia el pecado y ese amor infinito de Dios para sacarnos de esa condición y salvar al pecador por su gracia. Doctor Merlin Burt, a usted lo hemos agarrado muy fuerte porque le dan una pregunta y luego si usted dice sí, le dan con el machete. Dice no, le van a dar con el hacha. Cuando se cierre la puerta de la gracia, no habrá más intercesor que ministre por los pecados. ¿Seguirá pecando el pueblo de Dios cerrada ya la puerta? La pregunta es así, no, todavía no, doctor, espera un momento, one moment, please. Se cerrará ya la puerta y luego viene la pregunta. Si responde sí, ¿cuándo y dónde serán ministrados esos pecados? Si responde no, ¿vencerán los 144,000 en carne pecaminosa? Con esta pregunta el doctor Merlin va a querer venir todos los años a Luna de Cá. Esta no es una nueva pregunta. That's okay. You probably need to. It's not a new question. And how do we answer it? That's the question. ¿Cómo la contestamos? Es la pregunta. When we talk about Jesus no longer being an intercessor, it has to do with redemption, but Jesus is always covering his people. Cuando hablamos que Jesús no tenemos intercesor, se refiere a esa labor sacerdotal, pero Él siempre está con nosotros. And even though he is coming to take us home, he Yeah. is still our Savior. We are still kept by him. Y aun cuando Él está de regreso a llevarnos a casa, Él continúa siendo nuestro Salvador. How does that work? I can't give you the perfect answer. How could I? ¿Cómo trabaja eso? Yo no les puedo dar la respuesta perfecta. So I think it's important, though, that we understand, like Daniel 12:1 tells us that when Michael stands up, finishes the judgment. Nosotros debemos entender el concepto, como en Daniel 1 nos habla de que Miguel se levanta y finaliza esa fase. His purpose is to deliver his people. Su propósito es rescatar a su gente. So his act of coming from the sanctuary is to save. De regresar al santuario es para salvar. So the Bible is clear that God's people don't have to be fearful about this time, the very end, as Jesus is coming to redeem us and bring us home.
Hasta los La micrófonos, Biblia es los clara micrófonos están que nosotros cansados no ya. debemos temer a ese momento y no debemos temer en ningún momento. There's more that we could say, but I think the biggest issue, people sometimes want to create a scenario that requires human perfection in order for Jesus to come. Pudiésemos abundar más cerca del tema, pero lo importante es este concepto. Estar claros de que en muchas ocasiones los seres humanos quieren imaginarse un escenario en el cual los seres humanos tengan un rol protagónico para la salvación. The righteousness that we will have before probation closes is the same righteousness we will have after probation closes. La justificación que teníamos antes de que acabara el tiempo de gracia será la misma justificación que tengamos al final del mismo. It will be the righteousness of Jesus Christ. Y será justificación en Cristo Jesús. And so we need to keep this in mind. Glorification is that beautiful act where God changes us. Tengamos eso en claro, porque la glorificación será ese momento maravilloso en que Dios nos transforma finalmente. And God is our keeper until that moment. Y Dios es nuestro guardador, quien nos preserva hasta ese momento. So I guess it's not yes or no, it's further thoughts. Así que no se trata de un sí o un no, es más complicado. Alberto will solve the rest of the question. Alberto puede terminar el resto de la pregunta. I will just answer a question that was not raised, was not asked. Yo voy a contestar una pregunta que no se hizo. Mira, nosotros, el concepto de madurez, de una perspectiva psicológica, una persona madura es una persona que es independiente, no necesita del papá, de la mamá, camina por su cuenta y así, tiene su propio pensamiento, pero de una perspectiva espiritual, madurez espiritual significa acercarse más y más de Dios, entonces es el opuesto. El problema que yo veo con el perfeccionismo, no con la perfección bíblica y de Elena de White, pero el perfeccionismo es que genera una cierta independencia de Dios. Mientras yo peco, necesito de Jesús. Después que não peco, não necesito mais de Jesus. Não é assim. Em realidade, há uma teoria dentro da igreja que quando o Espírito Santo vai ser sacado da terra, é sacado do povo de Deus também. Não. O Espírito Santo vai quedar com o povo de Deus depois do cierre da porta da graça e por toda a eternidade. One more thought. Now you will solve the problem. Ahora él va a resolver el problema. I don't think we can appreciate what it means to be utterly dependent upon the righteousness of Christ. Yo creo que no apreciamos lo que significa ser completamente dependientes de la justicia de Cristo In the context of the time of trouble. en el contexto del tiempo de angustia. I think those days, the way Ellen White describes it, the way the Bible describes it, these will be a time where we will have nothing to stand upon except God. Debemos entender, según lo describe la Biblia y la señora White, que en esos días no tendremos nada para sostenernos por nosotros mismos. So perhaps in a sense, the perfection, as it were, will be a complete helpless dependence upon God during this time. Así que la perfección la podremos entender como una dependencia total, que nosotros no tenemos nada que hacer. Somos personas completamente como un bebé. Helpless significa que no hay quien te pueda ayudar. And this is the closest place to perfection we have short of glorification. Y esto es lo más cercano a la perfección que nosotros podemos estar. Muchas gracias. Aquí hay una pregunta con nombre específico que hicieron ustedes. Doctor Eric Mendieta, así dice la pregunta. ¿Cómo pudo Jesús nacer con carne de pecado si el que lo engendró fue el Espíritu Santo? ¿Quiere decir que el Espíritu fue el que le atribuyó su mente no carnal
y el estar en el vientre de María le dio su carne de pecado? ¿Quiere que repita nuevamente? Bueno, creo que tal vez lo que hay que hacer primero es la distinción entre lo que Jones decía y lo que yo creo, ¿verdad? En la exposición temprana lo que decíamos es cómo Jones presenta su concepto, ¿verdad? Él finalmente por la cita de Elena White tuvo que cambiar la forma en que explicaba el concepto y tuvo que admitir una diferencia. Sin embargo, Elena White declara, ¿verdad?, que definitivamente el nacimiento de Cristo es único en su naturaleza y lo hace a Cristo inmaculado, dice. No penséis llamar a Cristo de otra manera, dice, porque no hay ninguna otra persona que nació como Él nació. Dice, cuando Él nació, dice, lo que nació es llamado una cosa santa, ¿verdad? El Hijo de Dios. Así que Jesús no nace de esa manera. Ahora, si volvemos a la presentación que se hizo hace poco, se descubre incluso que cuando dice que fue creado a semejanza de carne de pecado, no dice que fue creado en carne de pecado, sino en semejanza de carne de pecado. Y eso establece que eso no es lo mismo que carne de pecado, ¿verdad? Así que eso, y lo definitivo es que aún Jones, con la cita de Elena White, tiene que admitir que definitivamente Cristo es un hermano en nuestras enfermedades, como dice Elena G. de White, pero no en poseer pasiones como las nuestras. Así que tiene que admitir una diferencia. Cristo es como Adán, dice al principio, tiene la mente de Dios, ¿verdad? Muchas gracias. Doctor Elías Brasil de Souza. En un papel hay dos preguntas en sí. ¿Somos salvos por gracia o por mérito? ¿Cuál es la función de las obras en nuestra salvación? Les voy a repetir. ¿Somos salvos por gracia o por méritos? ¿Cuál es la función de las obras en nuestra salvación? Obrigado por la pregunta. Yo creo que la Biblia deja esto muy clarito. La salvación es basada en la gracia de Dios. No hay como hablar de salvación por obras en términos bíblicos. Este es un concepto pagano. Pero esto no significa que las obras no tengan su valor, no tengan su importancia, porque en la Biblia la obra o las obras son siempre una consecuencia de la salvación, una respuesta de la salvación, un fruto de la salvación. Y por esto que en el juicio vamos a ser juzgados por las obras, porque las obras son la evidencia externa de que nosotros recibimos la salvación, que experimentamos la salvación, que estamos salvos. Es de esta forma que yo explico. No sé si mis colegas pueden explicar de otra manera, pero más o menos así que yo entiendo. Gracias. Muy bien. Yo creo que la salvación es por méritos. No humanos, mas de Jesús. Muy bien, muy bien. El magíster Vladimir Polanco es un amigo de hace muchísimos años. Así que como somos amigos, le escogí la pregunta más fácil. Con esa clase de amigos, ¿para qué quiero enemigos, no? ¿Por qué no es correcta la teología de la última generación? Por eso lo aprecio a él, somos amigos. Bueno, es que ¿Por qué no es correcta la teología de la última generación? yo voy a tomar... ¿Cuál es el, perdón, sigamos. ¿Cuál es el problema con la vivificación del carácter de Cristo en la última generación? Todo va a depender de cómo usted defina teología de la última generación. La Iglesia Adventista cree que habrá un remanente final que alcanzará la victoria sobre la bestia, sobre el dragón, sobre los poderes del mar, que estará de pie sobre el monte de Sión. Eso no hay un problema con eso. Yo diría que la definición tradicional de la teología de la última generación, porque puede variar de un intérprete a otro, pero tomemos como punto de partida a Andreasen, que es el más influyente en los últimos años. Yo diría que el primer problema es suponer que la victoria final de Dios ante el universo depende
de la actitud y del comportamiento de la última generación, y que la vindicación del carácter de Dios está bajo la responsabilidad de ese último grupo. Eso haría que el Creador estuviera encasillado en lo que puede hacer la criatura, y no es así, es al revés. Dice Apocalipsis 12 que esa última generación vencerá por la sangre del Cordero. Entonces, la victoria va a depender de Cristo. Dice Apocalipsis 14 que ese último grupo fue redimido de entre los hombres, es decir, llegará al cielo porque aceptó la salvación que le dio Cristo. Dice Apocalipsis 14 también que sigue al Cordero por donde quiera que va. Entonces, no hay, por lo menos en la evidencia bíblica, una idea que justifique el concepto de que Dios depende de la victoria de los santos. Más bien, los santos serán victoriosos porque ya Cristo venció. Por lo tanto, la vindicación del carácter de Dios no depende de nosotros, depende de Cristo. El otro problema sobre la última parte que usted mencionaba, del tema de la manifestación del carácter de Dios en nosotros. Bueno, es que depende el concepto que se tenga de la manifestación del carácter de Dios en nosotros. Primera de Juan 4:8 especifica claramente que la máxima revelación de lo que es Dios es el amor. Una perfecta reproducción del carácter de Dios en nuestra vida se manifiesta en primer lugar en una vida de amor del pueblo de Dios. Una vida de amor que se refleja, por supuesto, en la obediencia. Una vida de amor que se refleja en la predicación de la palabra, en el interés por la salvación de las personas, nunca asociado a una actitud de yo creer que tengo una superioridad espiritual sobre los demás. Más bien, lo que la Biblia enseña es que si hay alguno entre nosotros que tiene una experiencia espiritual más aventajada, entonces debe tener la paciencia suficiente para ayudar a los más pequeños y contribuir al proceso del crecimiento. Eso es por citar dos elementos. Por supuesto, está también el tema de la naturaleza de Cristo. Está también el tema del perfeccionismo, no de la perfección. Está también un énfasis especial en los escritos de Elena de White por encima de la palabra del Señor. O sea, todos esos son elementos que llevan a esos grupos a presentar ideas torcidas de la revelación bíblica y también de lo que hemos aprendido a través del don de profecía. ¿Alguien quiere dar una opinión más? ¿Sí? Tenemos que reconocer que hay un deseo genuino de nosotros ver la salvación efectiva en la hermandad, tanto a nivel personal como en nuestro entorno. Desgraciadamente, la TUG o teología de la última generación se ha usado como una muletilla. Muchas personas no tienen una noción completa del concepto de lo que es la teología de la última generación. Polanco ha mencionado algunos elementos, lo que tiene que ver con la naturaleza de Jesús, lo que tiene que ver con hermenéutica del espíritu de profecía y otros elementos. A mí, lo más que empatizo es ese deseo de ver la transformación en las vidas. Y amén por eso. Si ese fuera el caso y esa es la única acción que se va a tomar, hermano, continúe. Trate de amar como el Señor especifica que debemos amar. Yo no voy a poner límites a su deseo de imitar al Señor Jesús. Pero cuando usted comienza a juzgar, cuando, como el caso de la iglesia de Éfeso, hablamos mucho de la Odisea, pero nos olvidamos de Éfeso, que en Éfeso sabía quién eran los maestros equivocados y buscaba quién lo hizo mal, y el video del otro, y la predicación de fulano. Entonces, al igual que Éfeso, has perdido el primer amor. Y yo te invito que al igual que Éfeso es amonestada, tal vez yo sea un laodicense o tal vez sea uno de Pérgamo o de Tiatira, no sé, pero por lo menos te amonesto a que ese mensaje, ese email, ese correo que fue dado por el testigo fiel y verdadero, lo puedas escuchar, que yo pueda escuchar el que el Señor tiene para mí y que juntos estemos listos para encontrarnos con Jesús.
Muchas gracias. Con una respuesta uno queda satisfecho, pero con dos es un doble refuerzo. Una pregunta similar que tal vez nos va a ayudar a salir de acá con una posición clara. Doctor Elías Brasil de Sousa, cuando Jesús deje de interceder en el santuario celestial como nuestro sumo sacerdote y exclame las palabras consumado es, ¿qué pasará con los pecados que cometa su pueblo después de ese momento hasta su aparición y redención, su segunda venida a este mundo? Yo creo que la pregunta ya fue contestada por mi colega. ¿Ah? ¿Estoy Está cierto? bien. Yo pienso que fue contestada por el doctor Merlin Burt, esta Está bien. pregunta. Está bien, correcto. Por eso A decía, A con una menos que doble... quieran saber si yo tengo alguna herejía. Tal vez pero- ellos quieren escuchar el doble discurso nuevamente. Muy bien. Pasamos entonces a... Hay una pregunta para el doctor Tim, así dice así. Doctor Tim, en cuanto a la teología de la última generación y el cierre de la intercesión de Jesús, ¿qué aclara la Biblia? ¿Quiere que otra vez repase usted el concepto en 2 minutos? Mira, yo creo que está en la misma línea de la anterior, que ya se habló. Ustedes tuvieron dos respuestas sobre esto. Ahora, aunque nosotros não pecamos, el ponto clave é o seguinte: mesmo que nós não vamos a pecar em hechos ou actos, nós todavia dependemos da graça de Deus porque somos pecadores. E então, o que o texto bíblico diz, Pablo, por exemplo, diz que nós solo vamos, nosso corpo mortal e corrupto só vai ser transformado em el momento da segunda venida e não antes. Agora, não creio que os santos vão pecar voluntariamente assim qualquer coisa e depois se arrepender. Eu creio que há limite para isto, né? Pero todavia vamos ser pecadores. Agora, se vocês querem ler material el sitio de nosso departamento Adventist Biblical Research, não tem instituto, Adventist Biblical Research.org, tu tienes uma secção que é release, se lês em inglês, que é onde estão nossos documentos assim, publicados que não são livros, mas são um pouco menores, como panfleto, alguma coisa assim. E ali tu tienes, eu creio que é o de número 17. Número 17, de Ángel Manuel Rodrigues, Vivendo sem Intercessor. E ali vocês podem ler e estudar esse material. Muy bien. Esta pregunta, perdón. Yo compartí aquí que es curioso que hasta Andreasen, comentando cuando Cristo termina la intercesión, él que es un proponente de la última generación, dice que aunque Cristo termina la intercesión, en lo que dice Andreasen, dice, los santos todavía son el objeto del amor y el cuidado de Dios, dice. Los santos ángeles velan sobre ellos. Dios les provee abrigo de sus enemigos. Dios les provee comida y los escuda de destrucción y les suple gracia y poder para vida santa. Así que aún Andreasen, en el contexto de estar sin intercesión, está diciendo que Dios está todavía interviniendo en la vida de los santos. Ellos no están actuando solos, aunque ha parado la intercesión. Dios sigue trabajando con ellos. Así que aún hay que revisar la literatura, porque aún Andreasen no puede admitir que estamos solos después de la intercesión de Cristo en el santuario. Está el Espíritu Santo ahí, ¿sí? Muy bien. Esta pregunta no tiene que ver con el tema de la conferencia bíblica, pero creo que es importante que la puedan contestar nuestros panelistas, porque probablemente esto podrá aumentar nuestra fe. Vamos a pedirle al doctor Elías Brasil de Sousa que pueda contestar la pregunta esta. Tantas versiones
y tantas editoriales, pero ¿dónde hay una Biblia completa de principio a fin? ¿O acaso la Biblia está fraccionada en diferentes perspectivas? Bien, hay muchas traducciones de la Biblia. No hay traducción perfecta, porque cada traducción tiene su estilo, depende de los traductores, de la filosofía de los traductores. Pero yo quiero decir una cosa, yo no soy tan escéptico de esa forma. Yo pienso que nosotros tenemos acceso a la verdad a través de la traducción. No necesitamos saber el hebreo o el griego para conocer la verdad. Nuestras doctrinas fundamentales pueden ser comprobadas en la mayoría de las traducciones, con algunas excepciones, pero la mayoría de las traducciones son buenas. Algunas son mejores que otras. Yo prefiero una traducción un poquito más literal, que siga el texto original más al pie de la letra, do que las traducciones dinámicas o traducciones en lenguaje moderna, porque esas traducciones tienen muchas aplicaciones y por tanto reflejan más el punto de vista de la aplicación del traductor o del editor do que del texto original. Pero creo que estamos muy bien servidos con traducciones. Yo creo que la Reina Valera 60, la Reina Valera 95 no significa que sea perfecta, pero es una buena traducción. Tenemos algunas muy buenas en inglés también. New King James Version me gusta bastante, aunque sea basada en una traducción en manuscritos que son un poquito más recientes. Y tenemos también la New American Standard Bible, que es muy buena, y hay muchas otras. Entonces, no creo que haya razón para mucha preocupación con traducción. Hay buenas traducciones por ahí. Eso es una manera de conocer, de entender y de utilizarla. Y una forma de resolver el problema para quien no conoce la lengua original es comparar las traducciones. Algunas tienen notas de pie de página que van a explicar la diferencia y esto puede ayudar bastante. Para esas diferencias de traducción hay que quedar muy claro, no afectan el sistema doctrinal, no afectan. Hay detalles allí que no afectan la doctrina. Siempre que hacen esa pregunta yo tengo una respuesta única. Y lo que decía el doctor tiene mucha razón. A veces las particularidades que tienen ciertas traducciones solo las perciben los que conocen los idiomas bíblicos. Los que no van a diferenciar, y la mejor versión, yo se la voy a decir ahora, yo sí me atrevo a decirle. ¿Sabe cuál es la mejor versión de la Biblia? La que usted lee y obedece. Esa es la mejor de todas. Déjele eso a los teólogos que breguen con las diferencias textuales y las cosas, pero una que usted se acomode, porque nuestras doctrinas, lo que creemos no depende de una traducción. La palabra de Dios se puede confiar en ella. En esa que usted tiene en la mano o en el dispositivo, en esa se puede confiar. Léala y obedézcala. Amén. Es un detalle que es más teológico. En el contexto de la Biblia, en el contexto del cristianismo, debido a la encarnación, nosotros creemos que la palabra de Dios puede sí ser traducida. La revelación de Dios no está restricta al lengua original. Y eso es un caso de otras religiones, que tú tienes que leer los libros sagrados en la lengua original, porque traducción no tiene valor. En el cristianismo, con ejemplo de la encarnación, que Dios mismo se hizo hombre, su palabra también puede ser traducida para cualquier lengua, sin problema. What Dr. D'Souza and Brother Angel said is so true, but I especially want to add on what he said about the Bible that you read is the one that matters. Me encantó la respuesta del doctor Guzmán, del doctor de Souza, pero quiero abundar en lo que mencionó Guzmán sobre la Biblia que usted sostiene en sus manos. The same is true of Ellen White's writings. What is the best book of Ellen White that you can read? Lo mismo se puede aplicar a los escritos de la señora White, que muchos preguntan cuál es el mejor libro que pudiésemos leer. It's the one you're reading. Es el que tú estás leyendo. So we must be studying and reading. Así que debemos estar estudiando y leyendo.
Do you remember when you made this statement the first time? ¿Recuerdas cuando hiciste esa declaración por primera vez? ¿Cuándo fue? It was at the 2015 conference that we had. Fue en la reunión de 2015. Alguém hizo una pregunta en la conferencia que tuvimos em Andrews sobre o dom de profecia em la escritura, em la história, que hasta tivemos uma semelhante em 2018 aqui. Então, alguém perguntou qual é o livro mais importante de Helena de White. E falava de e outro, ele disse, então, é aquele que tu lees, porque não adianta ter outros se tu não los lees. Muy bien. Aunque aquí no dice el nombre del doctor Guzmán, pero sí lo mencionan. Entonces podemos ser glorificados en esta tierra. El doctor Ángel dice que la gloria se refleja en una vida transformada. Vuelvo a leer. Entonces podemos ser glorificados en esta tierra. El doctor Ángel dice que la gloria se refleja en una vida transformada. En Romanos 8, Pablo dice que la creación gime y la gente, el mundo, espera que la gloria de Dios sea reflejada en sus hijos. Y lo que dijimos en la mañana es que eso es parte del gran concepto de lo que es la glorificación, que normalmente nosotros solo enfatizamos un lado de la moneda. Y si tú no quieres llamarlo glorificación, pues no la llames. Pero es el momento, la gloria de Dios sí se puede reflejar cuando hablamos del carácter de Dios reflejado en su iglesia, como raíz de la relación que tenemos con Dios, producto de la santificación que el Espíritu Santo ejerce en nosotros. En mi punto de vista, en ese momento empieza a trabajarse la glorificación. Se proyecta hacia el momento en que Cristo nos viene a buscar, somos transformados. Se repite otra vez, somos transformados, somos separados, santificados, somos otra vez glorificados y entonces seremos para siempre perfeccionados. Es como una repetición. Y Jesús fue glorificado en diferentes etapas. También lo hizo. Muy bien. Sí. Bueno, há alguns textos onde Jesus hasta diz, chegou o momento de ser glorificado o Hijo del Hombre. Ele, quando foi levantado de la tierra, temos depois sua coronação, depois em sua ascensão, eu creio que vai haver uma outra todavia no futuro. Então, não é caso aislado. También en Pablo se da el jueguito con algo que es una realidad ahora y que también tiene una realidad presente. Pablo habla de la redención en Romanos 3:24 como algo que ocurrió, pero en Efesios capítulo 1 habla de una redención venidera. En 2 Corintios 3:18 habla de que nosotros ahora somos transformados de gloria en gloria. Hay una glorificación, era la que Ángel mencionaba esta mañana. Y hay una glorificación también futura, como lo presenta 1 Corintios 15. Entonces Pablo va con eso, ¿no? De lo que ocurre en este momento, que también va a ocurrir en el presente, porque el cristiano comienza desde ahora a disfrutar de las cosas que recibirá en el mundo venidero. Muy bien, vamos con el doctor Merlin Bort. Helena de White dice, durante 4000 años, la familia humana había estado perdiendo fuerza física y moral. Y Cristo tomó las flaquezas de la humanidad. La humanidad degenerada, desea toda la gente, página 92. ¿Por qué se dice que Jesús tenía naturaleza moral de Adán y que fue tentado como lo fue Adán? ¿Puede ser Jesús nuestro ejemplo en todas las cosas si fue tentado como Adán?
Well, when we talk about Jesus and the incarnation, we bump into mysteries everywhere that we cannot fully explain. Cuando hablamos acerca de Jesús y la encarnación, nos enfrentamos a misterios que no podemos entender de manera completa. How can Jesus be fully God, fully man? ¿Cómo Jesús puede ser 100% Dios y 100% hombre? How could Jesus be born to Mary, who is in this line of human degeneration, and yet be called that holy thing? ¿Cómo puede Jesús descender de María, que viene de esta línea de degeneración, y aún así ser llamado algo santo? But the Bible doesn't try to resolve all that. Pero la Biblia no trata de contestar todas It las preguntas. says what it says is true, all of it. Todo lo que dice es verdad. And so Jesus is that holy thing, Así que Jesús es eso que es santo. but yet he also has had the weariness, the weakness, not of Adam, but of those who had come all those thousands of years down to his day. Así que él tenía esas debilidades, no era igual que Adán, tenía esas debilidades físicas de todos esos miles de años. I think we need to be careful not to say that Jesus faced temptation exactly like Adam. Tenemos que tener cuidado de no declarar de manera simplista que Jesús tuvo tentaciones igual que Adán. I didn't have time in my presentation because we were doing translation and I can't cover as much. Yo no tuve mucho tiempo en la presentación porque, como estamos traduciendo, no tenía tiempo para cubrir completamente. It's now sitting in my briefcase in the back room, but I brought a tract from Ellen White from 1874. Yo tengo en mi bulto, en la parte de atrás, un tratado de la señora White del año 1874. It's titled The Temptation of Christ. Se titula La tentación de Cristo. And she describes a number of things that relate to Jesus' experience in the wilderness of temptation. Y habla acerca de algunas de las experiencias de Jesús enfrentándose a la tentación en el desierto. And she makes the point that Jesus met Satan not the way Adam had met Satan. Y ella enfatiza que Jesús enfrentó a Satanás no de la misma manera que Adán enfrentó al enemigo. Because in his human condition, he was 40 days without food. Porque Jesús en su condición humana había pasado 40 días sin comer. And she says that Satan thought that this weakness, this infirmity, as she uses the word, would be enough that he could overcome Jesus too. Y Satanás creyó que esa debilidad sería suficiente para poder vencerlo. But Jesus was not conquered by Satan. Pero Jesús no fue conquistado por Satanás. So I think we have to be careful. I know we talk about prelapsarian, postlapsarian, but there is a dimension of understanding that you have to look at the picture and the story and appreciate that what Jesus faced was beyond what Adam faced. It was greater. Nosotros temptation. hablamos mucho de prelapsario, postlapsaria, y no debemos confundirnos pensando que fue igual que Adán. Fue el que la tentación que tuvo Adán. So we could say more, but I think there's a richness that there isn't just a simple, you say it's Adam, just like Adam was tempted before the fall, or just like we're tempted after the fall. What Jesus faced was far beyond anything we face. Así que no nos confundamos. En vez de estar enfatizando acerca de si fue igual que Adán antes de la caída o después de la caída, cualquier cosa que haya sido experimentado fue mucho mayor que la que pudo jamás enfrentarse Adán. And his victory is for us. Y su victoria es por nosotros. We have his victory, Nosotros tenemos su victoria and praise his name. y alabamos su nombre. Amén. Doctor Tim, en la posición equilibrada que nos comentó, incluye la justificación forense. ¿No es esto una contradicción? Yo animo tal vez a que pueda explicar a los oyentes y a los presentes qué se entiende
por forense? Porque algunos lo asocian a los muertos y entonces me gustaría que usted pueda explicar eso, qué se entiende por justificación forense. Bueno, ayer en la noche yo hablé sobre la sobre los diferentes modelos de salvación o énfasis. E uma delas é a justificação forense, que é de Desmond Ford, Brinsmith e também Paxton, que não é adventista, pero escreveu sobre o adventismo. A justificação forense significa uma declaração que nós estamos sem culpa. É como quando tu estás em fórum, ou seja, tu estás sendo juzgado e então chega momento que o juiz diz, tu estás livre, podes ir-te. Ou então condenado. Então, nesse caso, seria uma declaração que estamos sem culpa. É esse conceito bíblico? Sim, lo é. Então, o problema é quando tu diz que a salvação é solo forense. Então, não. Porque em realidade não é quando eu sou justificado, eu sou declarado justo, pero algo passa em mim também. Então, Helena de White tem uma cita que eu não plantei, mas ela diz que perdão e justificação são uma e a mesma coisa. Então, se tu queres saber o que é justificação, é perdão, onde tu és liberto de la culpa e há cambio de condição também. Nadie é justificado sem ser puesto en el camino de la santificação. Isso é que hace a diferença. Mi ponto é, a justificação é forense, pero não solo. Não é solo por mim, é em mim também. Isso faz toda a diferença. Então, essa separação, intentar confundir justificação com santificação é problema, pero separá-las também é problema. Então, a justificação me põe no caminho da salvação, de santificação. Quizás un versículo de la Biblia ilustre, que es Romanos 5, donde Pablo dice, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios, o tenemos paz con Dios. Esa justificación que Pablo habla allí es una justificación forense, porque es donde Dios nos declara justos sin nosotros hacer nada, por los méritos de Cristo. Pero sigue diciendo el texto, por medio de quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia a la cual estamos firmes. O sea, no se queda solo en el nivel de que se resolvió el problema en el cielo. Hay un efecto en el ser humano. El ser humano recibe acceso, el camino hacia la gracia. Y luego Pablo va a hablar de cosas muy tangibles en el capítulo 5, que comienza a decir, y no solamente esto, sino que también tenemos victoria en las tribulaciones, porque el Señor nos da paciencia y hace un detalle de cosas allí. Entonces, ese equilibrio es importante. Hay un modelo de entender la salvación, de que todo se resolvió ya en el cielo, el Señor te declaró salvo y tú no tienes nada va a pasar en tu vida, simplemente acepta eso y vive libre, vive tranquilo, acepta lo que Dios hizo. Pero nunca la obra de Dios queda sin correspondencia. Hay una correspondencia siempre ilustrada desde el Antiguo Testamento en el santuario, toda la tipología del Antiguo Testamento. Lo que pasa en el cielo tiene un efecto también en la tierra. Cuando Dios te declara justo, tú recibes ese efecto también con el acceso a la gracia. Es bueno que tú mencionaste el texto de ayer, está ese de Romanos 5. Ahora, otro texto que es poderoso es Colosenses 1, verso 13 y 14, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Aquí tú tienes el término, ese texto yo mencioné ayer,
librado e trasladado. Algo ocorre comigo também e não solo por mim. Muy bien. Doctor Eric Mendieta. Sí, perdón. Sí, solamente para abundar sobre lo que se había estado planteando en cuanto a los efectos que esto tiene en experiencia de salvación. La mayoría de los problemas tienen que ver con nuestra definición de lo que es el pecado. Una definición de pecado que es equivocada nos lleva a definiciones equivocadas de lo que es la salvación. Si yo comprendo que acercándome a Jesús veo cuán pecador soy, cuán defectuoso soy, que no llegará a un punto en que yo voy a decir, wow, mírame, qué excelente yo soy, sino que al contrario, necesito cada vez más del Señor. Y cuando hablamos acerca de los efectos prácticos de ese pecado, podemos leer en Primera de Juan cuando se habla acerca de amar al mundo y lo equipara a pecado. Por lo tanto, el pecado es amor. El pecado es amor hacia la persona equivocada. El pecado es amor hacia el objeto equivocado. Son nuestros propios ídolos, lo que sea. Cuando hablamos acerca de la ley, ¿de qué estamos hablando? De amor también. Esa ley de amor es la que me hace amar a otros. Es la que me hace negarme a mí mismo y tomar la cruz y seguirle a Él. Y la tentación entonces se convierte en amor, porque es entonces yo escoger aquello que en vez de ser lo que me conecta con el Señor, es lo que me separa del Señor. Cuando puedo entenderlo de esa manera, entonces las tentaciones de Jesús cobran un mayor significado, porque en mi caso, cuando yo crecía, adolescente, yo no era de esos hombres así, robustos y fuertes, musculosos como el doctor, sino que yo era delgadito y yo pues si venía alguien mucho más fuerte, pues podía pegarme duro. Y hubo un par de ocasiones que vinieron más grandes que yo y más fuertes a pegarme. Desgraciadamente yo no puse la otra mejilla, pero de eso no hablaremos, como yo quedé. Pero para mí la tentación era si yo le respondía o no a esa persona que estaba agrediéndome. Para Jesús la tentación era bajar de la cruz. Mientras se burlaban, a otro salvó, porque no se salva a sí mismo. Él no solamente podía bajar, él podía causar un volcán en el Calvario. Y el negarse a sí mismo, el morir a lo que él podía hacer, teniendo el poder, hace que la tentación para Jesús sea mucho mayor que cualquier tentación que yo pueda tener. Porque él sí podía no solamente convertir las piedras en pan, él podía hacer tamales, él podía hacer galletitas, podía hacer donitas, lo que fuera. Él tenía ese poder y eso lo hace mucho más complicado. En mi caso, yo nunca tendré ese nivel de tentación, pero voy a tener la tentación constante de depender de Él y de amar como Él amó. A mim me gusta muito o que Sakai Kubo planteia em seu livro Calculated Goodness. Ele diz que no deserto de la tentação, isso reflete muito o que Elena de White diz, no deserto de la tentação, Jesus enfrentou todas as essências de las grandes tentações que vamos a sofrer. Por supuesto, Jesus não teve a tentação de ter um Porsche ou outro carro e andar em alta velocidade em São José. Tampouco tinha tentações típicas de uma pessoa casada, ele era solteiro. Também não de mulheres. Não teve a tentação de repetir pecado, porque não pecou a primeira vez. Agora, Sakai Kubo diz o seguinte, que a essência da primeira tentação foi a independência de Deus. Então, a ser por sua conta, o que não necessitaria, o que não teria que fazer.
La esencia de la segunda tentación es la superdependencia de Dios, pedir que Ele haga o que não prometeu. E a essência da terceira tentação é a búsqueda de outro Deus. Se tu vas se arrodilhar e orar. Então, toda tentação vai tentar distorsionar nossa relação com Deus, quer seja por independência de Deus, superdependência de Deus ou então outro Deus. Agora, alguém poderia dizer, pero quanto mais nós dependemos de alguém, não seria melhor de Deus? Eu eu escutei uma história de alguém que estudou também o antigo colégio Ensênio em São Paulo, o IAE, hoje o NASP. Esse tipo, ele queria depender tanto de Deus que passava a noite em oração antes de um exame. E no dia seguinte, no exame, 0. Deus não está pedindo este tipo de dependência, isso é presunção. Então, qualquer tipo de tentação que tu puedes enfrentar hoje vai cair em uma destas três categorias. Muy bien. Vamos al doctor Eric Mendieta. ¿En qué me afecta saber si Jesucristo vino de una forma u otra? ¿En qué me afecta saber si Cristo vino de una forma u otra? Yo creo que la preocupación del cristiano es conocer a Cristo, dice, pero esta es la vida eterna, conocerlo a Él. Así que el deseo del cristiano es conocer cada vez más de Cristo y entre más conocemos, saber quién realmente es Él, ¿verdad? Para poder ser mi Salvador. Así que en algún momento determinar cómo es Él es importante, sí, porque para entender que me puede ser mi sustituto, ¿verdad? Él tiene que tener ciertas condiciones para poder ser mi Salvador. Yo creo que es lo que entendió Pablo, ¿verdad? Pablo tuvo que entender algo de Cristo camino a Damasco para cambiar su perspectiva de vida. Pedro entendió algo en la pesca milagrosa. ¿Quién es este hombre cuando calma la tormenta? ¿Quién es este hombre a quien el viento le obedece? O sea, Jesús mismo le pregunta a los discípulos y le dice, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Así que Jesús está preocupado en que sepamos quién es Él. Y yo creo que la confesión de Pedro sigue siendo la verdadera. Tú eres el Hijo del Dios viviente, así que entender la naturaleza y la divinidad de Cristo y su aspecto, no solo en que Dios se hizo carne, sino que también era divino, es esencial al Evangelio. Esos dos aspectos del verbo y la carne, el logos, es esencial en el Evangelio. Mira, eu escutei uma vez o doutor Amin Rodor que uma vez alguém chegou para ele e disse, mira, e que diferença há se no cielo há 2 ou 3 ou uno solo Deus ali, ou personas? Mira, é uma questão para nossa salvação, como foi muito bem planteado, pero é uma questão de compromisso com a revelação. Se Deus revela isso, eu tenho que conhecer. Mistérios não são coisas que nós outros não podemos saber. Mistérios são coisas que nossa razão não arregla, pero nós outros podemos ir hasta o ponto em que a revelação nos leva. E aqui em Mateus 4:4 diz: escrito está, não solo de pão vivirá o homem, sino de toda a palavra que sale de la boca de Deus. Se Deus em sua palavra revelou algo sobre a natureza de Cristo, eu creio que é meu compromisso cristiano saberlo. Do contrário, eu sou seletivo com sua palavra e digo, isto me gusta, aquilo não, e vou com o sarandeo ali, saco o que quero e listo. Não é assim que se maneja a verdade, pero não vamos no caminho da especulação, só hasta onde a revelação nos leva. Muy bien. Hay una pregunta que tiene que ver con el doctor Elías Brasil de Souza. Yo no sé si esta es una pregunta, es una declaración o quiere una afirmación. Universalismo. La fe de Abraham es que Dios no destruirá a su hijo a pesar de haberle dicho. ¿Qué padre destruiría a su hijo? ¿Es una declaración? ¿Quiere que usted explique el concepto de universalismo? Sí, yo pienso que ahí es una implicación
que yo no desarrollé en mi presentación. Yo pienso que viene de allá. Porque el punto es que el universalismo hoy está ganando mucha aceptación, aún entre evangélicos, que es la noción de que Dios al final no va a condenar a nadie. Todos van a ser salvos, aún mismo Satanás. Porque el amor de Dios, el concepto es, el amor de Dios es tan grande, tan fuerte, que nadie puede escapar de ese amor. Y al final, aún Satanás será salvo. Pero la Biblia, por supuesto, no enseña de esta manera. Cuando la Biblia habla de universalismo, es universalismo como oportunidad universal de salvación. Y la oportunidad es para quien lo acepta. La salvación está disponible para todos, pero desafortunadamente no es efectiva en todos porque algunos la rechazan. Ese es el punto. Nosotros como adventistas del séptimo día no aceptamos el universalismo. Nosotros creemos que a consecuencia del pecado y aquellos que se apegan al pecado y Satanás mismo serán al final concepto bíblico. Pero cuando hablamos de salvación universal, estamos hablando en términos bíblicos de la oportunidad de salvación que es universal, que es para todos. Muy bien. Allí, por favor. Nuevamente tenemos problemas con las definiciones. Si nosotros entendemos perfección como perfeccionismo, estamos en problemas, porque no estamos entendiendo lo que quiere hacer Dios al permitirnos madurar y reflejar su carácter. Si nosotros entendemos predestinación, como lo entendía Calvino o los teólogos reformados, estamos en problemas, porque algunas personas son destinadas para quemarse, según ellos entienden, en el infierno, otros son destinados para salvarse. Así que el problema no está en el concepto, está en la definición que le damos. Cuando hablamos acerca de salvación universal, o que la cruz fue suficiente para salvar a todo el mundo, ¿qué estamos diciendo? Bueno, sí, está ese potencial de salvación para todo el mundo, pero las personas siempre tienen que elegir. Dios nos ha dado esa facultad de elegir y tenemos problemas cuando lo definimos de manera incorrecta. Como dice el doctor de Sousa, hay un virus peor que el COVID que se ha estado diseminando en muchas mentes, asumiendo de que no hay ningún tipo de responsabilidad mía sobre decidir sobre mi salvación, al simplemente aceptar esa gracia universal que es dada de manera indiscriminada y apela. En muchas ocasiones nosotros vemos que son personas lastimadas de ambos extremos los que abrazan los extremos. Personas que han vivido tal vez una vida disoluta, una vida de pecado, una vida y ven los efectos que tiene la fornicación, los efectos que tiene el alcohol y demás. Pues cuando llegan a la iglesia, un fervor bien grande. No, la iglesia no puede estar así. Esos muchachos no se pueden vestir de esa manera, no pueden escuchar esa música. Y los ven el énfasis en perfeccionismo porque tienen un celo genuino. Otros que se criaron tal vez en hogares sumamente estrictos, hogares en los cuales no podían comer tal cosa, no podían mirar tal, no podían ir al otro lugar, no se podían vestir así, y los tienen como ese animalito que lo tiene en la cajita pequeña, que cuando se abre la verja sale corriendo y se va al otro extremo. Y vemos predicaciones que con mucho resentimiento de predicadores que tratan de ofrecer ese amor maravilloso del Señor y van en contra de las dogmas, las doctrinas, la iglesia organizada, la denominación, la institución, la corporación, cualquier otro recurso retórico que suena bien y que inflama las emociones. Pues nosotros es el momento que como iglesia volvamos a la Biblia. Analicemos las definiciones de lo que se nos está tratando de presentar y tener un adventismo maduro, que no se deje alimentar solamente por predicadores que aparecen en las redes sociales o medios de comunicación con inflamatorios. Debemos ir de vuelta
La palabra del Señor. Tenemos 2 minutos exactamente. Pastor Polanco, la última pregunta. ¿Cómo se explica que nunca dejaremos de pecar, pero que no debo vivir en pecado o no debo pecar? Bueno, yo no puedo explicar el concepto que tiene esa persona. O sea, es una premisa que ninguno de los oradores la presentamos. Es una premisa que usted no va a encontrar en ningún libro adventista. Entonces yo no voy a hacer una apología y una defensa de algo que aquí no se ha presentado. Si usted es el que tiene ese concepto, tendrá usted que dar la respuesta a esa pregunta. Muy bien.